Dios te bendiga, amada iglesia del Señor, en esta preciosa mañana, dándole gloria, dándole honra, dándole alabanza al Creador, porque eres el Dios de paz, eres el Dios de misericordia, el Dios santo, el Dios eterno. Grande, poderoso eres, Señor. ¿Quién como tú, mi Dios amado, santo, poderoso? Gracias, Señor, por un día más. Gracias por un amanecer más que nos da, porque sin ti, mi Dios, no somos nada, Señor. Tú eres la luz, tú eres el aire que respiramos, tú eres la existencia de nuestras vidas, Padre. En ti nos forzamos, en ti nos movemos, tú nos das la fortaleza, mi Dios de la gloria, porque tú eres el santo, tú eres el Dios grande, tú eres el Dios omnisciente, el Dios omnipresente. Te agradecemos, Padre, por tu amor, te agradecemos, Padre, por tu misericordia en esta mañana, Señor, dándote gloria, honra, alabanza a ti, mi Dios amado. Santo eres, Señor. Bien, saludos para cada hermano, para cada amigo, para cada siervo, cada ministro, cada pastor, cada líder, cada diácono, evangelista, obrero. Saludamos pues a nuestros compañeros de trabajo que me han dicho que le envíe saludos para Vivar, Jaime Vivar, para su esposa, su familia, para Jaime García. Saludamos ahí en el nombre de Jesús. Saludamos para Winter Moreno, adelante con Cristo Jesús, su esposa, su familia, a Altairo Vera, su esposa, su familia. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos también por la vida de César Zambrano, oramos por la vida de Alexi Miranda, mi Dios de la gloria, por Marcos Salazar, siempre ahí pidiéndole bendición para su familia, por cada uno de ellos, Señor. Pedimos, Padre, por la vida de Carlos Cumbe, su esposa, por su familia, por sus hijos. Pedimos también, Señor, en este día, por cada uno de nosotros, Señor de la gloria, que Dios nos cubra con su manto precioso y nos ayude a salir adelante. Bendecimos también a mi familia, a mis hijos e hijas, aquellos que están fuera de Ecuador, Señor. Nuestra parentela siempre está adelante también en todas las oraciones, rogándole al Dios Altísimo que los guarde y los cuide. Allá en la iglesia la santidad de Dios, donde pastorea el hermano Winter Moreno, ahí también bendecimos a esa congregación, a cada uno de ellos, Señor, adelante con el poderoso, adelante con Cristo de la gloria, dando gracias al Señor por todo en esta mañana. Acá los pastores de la Iglesia Trinitaria también los bendecimos, los pastores que están allá en la alianza también lo cubrimos con el manto de Cristo, con la bendición de Cristo, a su familia, a su esposa, a sus hijos y a cada hermano de ahí aliancista, que sigan adelante con la bendición del Dios Todopoderoso, sabiendo que Dios está con nosotros. Padre, te agradecemos, Señor, por todo. Mi Dios amado, quien como tú, Señor. Hablando de la fe, una fe tiene que estar basada, fundamentada, sólida, lo que es en nuestro Señor Jesucristo. Una fe tiene que tener argumento, una fe tiene que tener base, una fe tiene que tener solidez. Y esa solidez la encontramos solamente en la palabra del Señor. Dice así, los hombres de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo y por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Grande es el Señor, poderoso. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerte, aún por ella habla. Por la fe fue Enoc trapuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo trapuso Dios antes que fuese trapuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así es, mis santos hermanos. Tenemos que tener fe. La fe demuestra la naturaleza de la única clase de fe que acepta a Dios, que es la fe que triunfa en la peor de las circunstancias,
La fe que cree en las realidades espirituales lleva a la justicia, a una búsqueda del poder de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y todas sus bondades y todas sus cosas espirituales tienen que tener fe para poder agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, como con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de parte de Dios. Es importante, mis santos hermanos, tener fe para poder agradarle a Dios. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Gloria sea el nombre del Señor. La fe y la obediencia son inseparables, como lo son también la incredulidad y la desobediencia. Así es, mis santos hermanos. Si tenemos fe, mis santos hermanos, podemos salir a triunfar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no tenemos fe, también nos afecta porque somos incrédulos a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Por eso es importante siempre mantenerlo con esa fe, mis santos hermanos. Abraham sabía que la tierra prometida no era el fin de su peregrinación, está señalado más bien a la ciudad celestial que Dios había preparado para su siervo, mis santos hermanos. Abraham sirve de ejemplo para todos ellos, de los cuales deben comprender que solo son viajeros por este mundo, camino del verdadero hogar en el cielo. Al fin de esta vida no deben buscar la máxima seguridad, sino debemos de buscar una tierra santa, espiritual, que es la nueva Jerusalén, la que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso que, mis santos hermanos, es importante tener fe para que esa fe triunfe a través de cada uno de nosotros, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque en esta vida solamente somos peregrinos, solamente somos trascendentes, solamente somos transeúntes que pasamos de un lado a otro, mis santos hermanos. Y es por eso que el autor de los Hebreos nos inspira y nos da la seguridad y nos da la confianza que sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra prometida. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Esos santos del Antiguo Testamento murieron con la fe de que Dios les tenía reservado algo mejor durante su vida. No vieron la bendición final prometida a los redimidos. Si braban la esperanza de la vida eterna con Dios en la patria celestial y tenían la mirada fija, la mirada puesta en su ciudadanía en el cielo y en la tierra nueva, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña en esta mañana lo importante, lo que es tener fe. Gloria sea el nombre del Señor. Versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha prosperado o le ha prometido una ciudad santa. Así es, mis santos hermanos. Dios no ha prometido a través de nuestro Señor Jesucristo una nueva Jerusalén, una nueva patria, donde algún día nosotros vamos a estar en ella, donde nosotros vamos a vivir en ella y vamos a saborear la nueva Jerusalén, la nueva ciudad patria que Dios tiene para con nosotros, mis santos hermanos. Por eso en esta mañana le animo que es importante tener fe, que usted tenga fe para poder agradarle a Dios, porque eso es lo que Dios necesita de nosotros, mis santos hermanos, que tengamos fe para poder agradarle a Dios. A los que honran a Dios viviendo como extranjeros y peregrinos, deseando la patria de lo mejor, Dios
los honrará al llamarse Dios de ellos. No se avergonzará de reconocerle como sus propios hijos. Bendito sea el nombre y el Señor en esta preciosa mañana. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su hijo, su primogénito. Santos hermanos, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en el sentido figurado también les volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, Jacobo, a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Así es, mis santos hermanos. Sabemos que José entró a Egipto, pero antes de morir, porque tenía fe, porque ya Dios le había hablado que ellos tenían que salir de esa tierra de Egipto hacia la nueva tierra de Canaán. Y ellos lo hicieron así, salieron conforme al mandamiento, conforme a la palabra del Señor. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no le temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Así es, ya cuando Moisés estuvo grande, ya estaba prosperando para poder lanzarse, para poder salvar a través del mensaje que Dios le dio. Él se negó, se rehusó de llamarse el hijo de la hija de Faraón, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque él tenía fe, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Quién es el galardón? El galardón es nuestro Señor Jesucristo, es aquel que nosotros podemos poner nuestra mirada, mis santos hermanos. No sé en esta mañana en quién usted está poniendo la mirada, y son miradas que a veces fracasamos, son miradas que a veces fallamos, pero es importante poner la mirada solamente en nuestro Señor Jesucristo, como nos dice la palabra del Señor. Nos sigue diciendo, mis santos hermanos, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Así es, mis santos hermanos, por la fe Dios le ordenó a Moisés que se metiera en un cuarto, en sus cuartos, cada uno de los israelitas, porque iba el ángel de la muerte a matar a aquellos que no le obedecieron, mis santos hermanos, aquellos que no estaban encerrados. Entonces, como ellos tuvieron fe, ellos marcaron el dintel de la puerta con sangre, y el ángel de la muerte pasó nada más por ellos. Y eso es lo que nos ayuda la palabra del Señor, cuando uno está en obediencia, cuando uno está bajo el crecimiento de la palabra del Señor. Versículo 29, estamos en Hebreo 11:29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, mis santos hermanos. ¿Y qué más nos enseña ahí la palabra del Señor? Intentando los egipcios hacer lo mismo, pero fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Quién era Rahab? Rahab era una mujer, mis santos hermanos, era una prostituta que se vendía en ese tiempo en Jericó, pero ella escuchó de hablar de Dios, ella escuchó hablar de los espías y ella lo escondió, mis santos hermanos. La procedencia de Rahab es cananea, y de esa procedencia, mis santos hermanos, está el linaje del rey David, mis santos hermanos, y de esa procedencia del rey David está el linaje de nuestro Señor Jesucristo, para que analicemos
y pensemos que Dios no es como el hombre. Dios no hace excepciones de personas, mis santos hermanos, sino que Dios se agrada de aquel que le busca, de aquel que le teme, así como Raá, mis santos hermanos, que era cananea, pero ella buscó a Dios y Dios la aceptó y Dios la perdonó, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña la poderosa y eterna palabra del Señor. Por la fe, dice mis santos hermanos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca a leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidades, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejército extranjero, mis santos hermanos. Ese es el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel está en obediencia, cuando el pueblo de Israel se consagra con Dios, Dios los ayuda. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate al fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaban vituperio y azote, y más de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Así es, mis santos hermanos, los profetas de el antiguo pacto, mis santos hermanos, sufrieron, pero ellos permanecieron firmes adelante de Dios y ellos conquistaron reinos, conquistaron ciudades e iban avanzando, iban creciendo, iban multiplicándose porque Dios estaba con ellos. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero hoy en día ellos ya están en la patria celestial, gozándose, esperando que la boda del Cordero se cumpla a través de la iglesia, a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, apartados de nosotros, sino que tienen que estar con nosotros, mis santos hermanos. Así es, mis santos hermanos. Hay que esforzarse, hay que buscar siempre el rostro de Dios a través de la fe. Y esa fe es que Dios quiere impartir a nosotros para que nosotros podamos luchar, para que nosotros podamos avanzar en un mundo de conflicto, en un mundo lleno de problemas. Y para terminar esta reflexión, este mensaje, mis santos hermanos de la fe, sigamos en Hebreos 12. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuáles son esas gran nubes testigos? Fueron todos los que están en la lista de los hombres de la fe en Hebreo 11, mis santos hermanos. Debemos de poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo y acordarnos de ellos, que ellos también participaron de algunas situaciones difíciles, pero alcanzaron buen testimonio porque Cristo Jesús los ayudó, mis santos hermanos. Dice ahí en el versículo 2, nos enseña la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono del Dios Todopoderoso. Así es, mis santos hermanos. Usted y yo tenemos que avanzar, usted y yo tenemos que luchar para poder lograr algún día estar sentado adelante de Dios en espíritu y en verdad, y lo vamos a ver a Dios cara a cara. Esfuérzate, hermano, y sé valiente y no desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días
de tu vida. Tenemos que esforzarnos, tenemos que agradarle a Dios para que Dios tenga misericordia, para que Dios nos mire con sus ojos de piedad, con sus ojos de clemencia, mis santos hermanos. Sigue adelante y no desmayes conforme a lo que dice la palabra del Señor, porque sin fe, mis santos hermanos, es imposible agradarle al Señor. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana y recuerde que este es su servidor, Carlos Acosta. Bendición, mis santos hermanos.